Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo, una vez más, a esta serie de en vivos que estamos haciendo mi papá y yo sobre The Chosen, de la ley de la Asunción, donde estamos explorando estos capítulos, donde estamos viendo estos capítulos detalladamente, donde estamos explicando cositas aplicables a la ley de la Asunción, aplicables a nuestras manifestaciones y bueno, divirtiéndonos un poco en el debate, en la disertación y demás. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando, bienvenidos a todos los que se van a conectar después. Ya saben que estos capítulos los pueden encontrar aquí en nuestro perfil de Instagram y también pues en YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 3 y vamos a empezar entonces el día de hoy. Voy a mandarle la invitación de una vez y no perdamos más tiempo, pero ya estoy acá, ya llegué y vamos a empezar con el capítulo de hoy, que es un capítulo muy bonito, muy sentido, a mí me gustó muchísimo y pues cuéntanos tu papá cómo estás, qué tal te va hoy, cómo has estado, cómo te has sentido, qué tal tu día. Bien, bastante bien, afortunadamente. Disfrutando de la serie y disfrutando de cada uno de los capítulos y buscando las respuestas al discernimiento que debemos tener en cuanto a la observación de esta serie que es bastante interesante. Eso me alegra. Bueno, el capítulo de hoy, para ya entrar en materia, se llama Jesús ama a los niños. Hola, Ujú. Yami. Mira, papá, voy a ir saludando también porque hay mucha gente que se está conectando todos los días, que está sagradamente conectada, así que Yami es una de ellas y pues le mando un gran saludo. Gracias por estar siempre conectada. Entonces, ese capítulo se llama Jesús ama a los niños y pues ustedes ya saben por dónde va la cosa, porque es bastante bien sabido en Ley de Asunción, donde se nos invita a tener esta actitud de ser como niños, de volver a ser como niños, y esto es realmente bíblico, esto obviamente siempre haciendo el énfasis en que hay una historia, hay un drama, hay una trama, entonces de pronto no van a ser los niños exactamente como se dicen ahí, que estos niños tienen unos nombres, que, o sea, no va a pasar exactamente tal cual así bíblico, pero la historia de fondo que se quiere contar es esto de ser como niños. Entonces, yo quería empezar con lo que pasa al inicio del capítulo y es que vemos a un Jesús, yo diría, confuso, temeroso. O sea, se muestra a un Jesús que todavía no tiene muy claro, y de hecho creo que allí todavía inclusive se habla del 26 después de Cristo, o sea, es como una edad temprana Exactamente. de él, no está todavía maduro, maduro, aunque yo no sé si te diste cuenta en los otros capítulos más adelante, cuando se presenta esta escena de el niño Jesús perdido en el templo, la fecha que dan es el 8 después de Cristo. Pero tú sabes que Jesús no se pierde a los 8 años, sino a los 12 años. Entonces, 12 la línea años. de tiempo de ellos, por lo que yo entiendo, es que la línea de tiempo no está en el 0, sino está en el -4, que es una línea de tiempo que se maneja coloquialmente, o sea, científicamente se habla de que Jesús probablemente no nació en el año 0, sino que nació en el año -4. Entonces, 26 más 4 tiene 30 años en ese momento de la historia. Entonces apenas está iniciando como esto, como el llamado, como que se está dando cuenta de lo que le toca hacer. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, como que está preocupado, está como asustado, pero siempre busca el silencio para entrar en unidad con el Padre. No sé a ti qué te parece eso. Sí, de eso te iba a hablar, ¿no? O sea, él se siente, se ve, no se siente, se ve como un Jesús muy Uh humanizado, -huh. como cualquiera de nosotros, pero pienso que es más bien eso, es esa parte en la que él está buscando la mejor comunicación consigo mismo, con la Uh -huh. figura del Padre, ¿verdad? Inclusive agradece por lo que está pasando, agradece hasta por el sueño y agradece por todo,
porque sabe que está en comunicación con el Padre, que es lo que nosotros hacemos cuando nos vamos al silencio. El silencio es simplemente acallar las voces que nos hacen dudar o que nos hacen sentirnos temerosos. Pero al final sabemos que la voz que estamos escuchando es la voz del mismo Padre. ¿Ok? Y me gusta esa parte porque hace que tomemos como el aspecto este de la introspección, empezar a buscar dentro de nosotros las respuestas, ¿no? Porque las respuestas no te van a llegar como te hacen creer de pronto en la voz que retumba y todo lo demás, sino en la voz que estás escuchando. Porque hay una parte cuando él dice en esta introspección, dice, habla a través mío. No sé si te diste cuenta en el diálogo, dice, habla a través mío. Es decir, está esperando la respuesta desde dentro de sí mismo, desde su divinidad, para poder hablar a los demás. En este caso, pues ya sabemos con quiénes se va a encontrar en este capítulo. Así es. Y que eso para mí también, pues nos resuelve mucho esto de irse al silencio, es como el paso lógico que tenemos que dar en momentos de temor o en momentos de confusión, diría yo. No tanto como temor como tal, porque él no es que tenga miedo de lo que tiene que hacer, sino que está como confundido, como a lo mejor mi sabiduría no es tan sabia como la tuya, Padre. Entonces, habla a través de mí, como exprésate a través de mí. Esta divinidad que yo sé que existe dentro de mí, ahora es momento de que aparezca. Y me gusta entonces eso, claro, en momentos de confusión, ¿qué nos pasa? Aquí me refiero a veces no sabemos cuándo cuál es el objetivo que tenemos que escoger, o cuál es el estado de conciencia que tenemos que escoger, o cuál es la mejor escena final, como pensando en cosas prácticas de la ley. A veces no sabemos saber que hay algo dentro de nosotros que sí sabe. Y la única manera de poder recordar que hay algo dentro de nosotros que sí sabe es yendo al silencio. Yendo al silencio, lógicamente. Ahora también me gustaría resaltar que él no solo se queda en el silencio, es decir, no solamente se queda meditando, llorando y ahí, sino que se dedica a hacer su vida normal. Y su vida normal es que él es artesano, esa es su profesión. Entonces, él, entre que está en su introspección, está haciendo artesanías, está cocinando, o sea, él está haciendo su vida normal a pesar de que hay algo dentro de sí que no se siente todavía completamente alineado hasta ese momento. O sea, sí, como a veces nosotros en momentos de confusión, de angustia, de temor, no sabemos qué hacer, nos paralizamos. Entonces, me gusta que en ese inicio de ese capítulo se muestre de esa manera. Puede ir al silencio, pero también puede seguir con su vida normal, haciendo, o sea, no soltando esa introspección, que a veces también nosotros es como, no, es que me distraje, no, me salí del estado de conciencia porque estaba trabajando y me enojé y se me olvidó todo lo que estaba haciendo en meditación y ya lo olvidó. No, aplicando todo eso que está ahí en su introspección, en su sentido interno, en su vida. Es que eso nos muestra la parte nuestra, que a veces simplemente nosotros, ¿en qué momento me voy a dedicar yo a eso? Ajá. ¿En qué momento voy a, cuál es el ratico que tengo que sacar? Francisco, lo hago justo antes de dormir. Francisco, me tomo una siesta. No, nosotros todo el tiempo estamos en contacto con nuestra divinidad. Y ese silencio puede ser un silencio de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 hora, de lo que tú quieras. El silencio es simplemente invocar el mismísimo nombre del Padre, el yo soy, nuestra yo soidad, invocarlo para que ésta se encargue de sacar los pensamientos negativos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hace? Pues acallando la vocecita del ego, la vocecita interna, que generalmente es la que nos pone a dudar o a sentirnos inseguros de cómo estamos actuando ante ciertas circunstancias en la vida. Mira que en el momento en el que nosotros estamos, ¿verdad?, en medio de la turbulencia o de agobiado por los inconvenientes que se nos presentan, es cuando menos sentimos que tenemos la capacidad
de pensar, de irnos hacia... No, nos desesperamos y generalmente terminamos reaccionando. Y entonces es a eso lo que nos está invitando esta parte donde el mismo Jesús dice: hey, yo soy tan humano como cualquiera, sigo con mi vida normal, estoy pensando en qué es lo que voy a hacer, cuáles son las cosas, pero me tomo mi tiempo para poder pensar correctamente y actuar acorde a lo que mi divinidad me está diciendo que haga. Aceptar como ese llamado o esa vocación, porque en realidad es que él está descubriendo literalmente a Dios en sí, o sea, está descubriendo su unidad con la divinidad. Entonces, eso para mí, o sea, y mira que esa escena dura segundos, pero es tan importante revisarla desde esta, o sea, desde esta enseñanza, ¿no? Entonces ya luego empieza como a avanzar el capítulo y nos encontramos con estos otros personajes que en realidad al principio es solamente una niña, luego ella está como observando como aquí hay alguien que está pasando. Sí. eh, La niña, y, la niña cuyo nombre es Abigail. ajá. Okay. Y Abigail es un nombre bíblico y significa entendimiento. Mira, Y si te das eso no cuenta lo sabía. que lo que ella hace es interrogar y preguntar, porque Es ella una quiere entender. curiosidad, es una curiosidad Exactamente. muy genuina. O sea, que en realidad Uh-huh. a eso iba. Y que al otro niño, él le pone de apodo el valiente. O sea, Sí, entonces tenemos otra vez, Joshua. tenemos igual se llama como él, porque en realidad Joshua es otra manera digamos, de decir Jesús. Jesús. Entonces, son como todas estas variaciones de nombre, pero tenemos aquí al valiente y al entendimiento, de nuevo, otra vez, cualidades o capacidades que debemos tener nosotros en convivencia con nuestra razón iluminada. Entonces, ella se acerca, ella está muy curiosa, pero al día siguiente vuelve con su amigo para... Antes de, Ajá. antes de, ¿okay? Ella se acerca, ¿verdad? Ve las herramientas y agarra algo que es muy representativo dentro de la religión, del cristianismo. Agarra la barca. El juguetito que ella agarra es una barca. ¿Ok? Y lo vamos a ver bastante. Sí, O sea, en los otros capítulos vamos a exactamente. verla. Vamos a ver muchas barcas, pero ya empezamos con la representación inicial, porque lo que esto simboliza, ¿verdad? Inicialmente es el paso. Si yo necesito ir de una parte a otra, ¿qué utilizo? ¿O qué medio de qué vehículo utilizaba yo en esa época? ¿Verdad? La barca. Y más adelante vemos a los caballos. ¿Qué vehículo Al final. utilizo para ir de un lado a otro? ¿Verdad? Entonces ahí están representados muchas de lo que necesitamos nosotros reconocer. Y acuérdate que también se habla ahí de los pescadores, ¿no? La barca de Simón Pedro y todo lo demás. Entonces, si nos vamos muchísimo más allá, cuando ya convertimos a Pedro en santo, pues la barca representa muchísimo, porque la barca es básicamente la misma iglesia fundada por Cristo. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y me gusta mucho eso que acabas de hacer, porque ella tiene un juguete, o sea, tiene una niña, una muñeca que le hizo su mamá. Y cuando ella hace esto de jugar con esta barca, que por qué habría una barca si él está haciendo, en realidad está mostrando como que él está haciendo como un seguro, como para la gente rica, no sé qué, que eso lo cambia por comida, pero casualmente hay una barca y es un juguete para ella usar con su muñeca. Entonces me hace pensar mucho en cuál es el vehículo o qué es lo que nosotros tenemos que meter en nuestro vehículo para movernos de un estado a otro, y es precisamente el entendimiento. Para mí la base de la fe, la base de mi propia fe, porque no estoy hablando de la fe de nadie más, sino hablo de mi propia fe, es mi capacidad de entender lo que estoy creyendo. O sea, para mí se hace mucho más fácil creer en algo si lo entiendo. Si yo no entiendo lo que me están diciendo que tengo que creer, no lo creo. No puedo creerlo, no lo puedo practicar, no lo puedo ejecutar.
ya sea por una cuestión de, no sé, de que por principio, instinto, tengo que entender las cosas para poderlas poner en práctica. Entonces, que Abigail, representada en esta muñequita, se suba en esta barca, que la barca simbolice un vehículo, que sea movernos de estado de conciencia y que esto simbolice el entendimiento, para mí es también como, vaya, o sea, es otra sorpresa. Que siempre vuelvo y recalco lo mismo de ayer. Yo no sé si los productores, los directores, los escritores de esta serie, Dallas Jenkins, creo que se llama el director general yo de... no sé si ese señor sabe eso. O sea, yo no sé si eso es a propósito o qué. Puede que Ah, sí. hay que recordarle a la gente, Yana, algo que muy probablemente ellos podrían estar pensando. Es que nosotros nos ponemos a ver la serie y libreteamos este diálogo No, 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 que no. tenemos aquí. No, hay que recordarles. Yo la veo por mi lado, Yana la ve por su lado, y cada uno ve e interpreta, pues, los signos que aparecen dentro de esta serie, y luego nos sentamos acá a discutirlo. No lo hacemos No, antes, nunca nos nosotros conversamos. nunca hemos discutido esto antes de hacer el en vivo. Nunca nos ponemos de acuerdo en que tú vas a decir esto y yo voy a decir, no, no, no. Esto, Exactamente, esto no es libreteado. no, esto es bien improvisación. Entonces, o sea, improvisación, quizás lo único que yo hago, sí, yo tengo que reconocer, yo anoto partes clave, porque, bueno, yo soy muy de escribir, pero mi papá no nota nada, o sea, mi papá la ve y ya está. Entonces, eso está bueno que lo aclaremos. Bueno, entonces, ya luego tenemos de entrada que ella decide, bueno, me voy a acercar, pero no me voy a acercar sola, voy a decirle a mis papás que me dejen salir, que con un amiguito, que me dejen o sea, yo voy a ir, pero voy con alguien. Y al final ella es quien se acerca, porque el niñito sigue escondido, el valiente y sigue teniendo miedo, que creo que por eso inclusive le dice el valiente. O sea, se lo dice en tono como sarcástico, como, ah, si tú eres muy valiente, porque él se queda escondido y ella es quien toma la iniciativa de acercarse, ¿y qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y no tienes casa? O sea, empieza a hacer estas preguntas genuinas a la razón iluminada, sin expectativas de nada, sin un racionamiento excesivo, sino solo por pura curiosidad de explorar. Y creo que esa es una de las cualidades que nosotros olvidamos a medida que entramos en la vida tridimensional o en la vida de adultos. Nos olvidamos de la capacidad de explorar y de sorprendernos por la realidad, por lo que está a nuestro alrededor. Entonces, es importante como recordar esa facultad, ¿no? De hacer preguntas, de cuestionarnos, de sorprendernos por las cosas que pasan en la realidad. Y también hay otra parte ahí, ¿no? Por dos veces se lo dicen a Abigail, cuando ella dice que va a ir al campo, le advierten, dos veces le Que no. dicen, no vayas a nadar, Uh -huh. ¿ok? No vayas a nadar. Es decir, no te atrevas a cruzar, ¿ok? No te atrevas a cruzar. Mantente en un lugar seguro donde estás. Entonces, el adulto está siempre bajo la prevención, Uh -huh. ¿ok? La carencia de la exploración. Y el niño, por el contrario, en este caso representado en Abigail, ¿ok? Está al contrario tratando de indagar más allá de lo que ella le dice lógicamente que no, ¿ok? Pero en Pero, realidad sí está navegando en aguas de uh sabiduría, -huh. en aguas de sabiduría de lo que probablemente se va a encontrar porque ella intuye que Jesús es una buena persona. Tiene exactamente, o sea, hay algo de ella que sabe que lo que le va a dar es bueno, porque le despierta esa curiosidad, porque ella estuvo la primera vez y dijo, no, tengo que volver. O sea, hay algo allí que, que yo tengo que conocer. Y entonces ella vuelve con su amigo y empiezan digamos, como esta entrevista,
este cuestionario a Jesús de ¿y qué haces aquí? Y no tienes casa, ¿y cómo haces dinero? Y él empieza como muy amablemente Ujú. a responder todas estas cosas. Entonces, luego, más adelante vemos que ya no es solamente ella y él, sino que el grupo de niños crece. Exactamente. Y cuando están otra vez juntos en el grupo, vuelven y le preguntan, ¿por qué no tienes casa? Pero Ujú, él ya les había aceptado y les había que bienvenidos a mi hogar, ujú. ¿ok? Porque mi hogar está en muchos lugares. Y si te das cuenta que cuando él lo está diciendo, está al lado de la hoguera. Acuérdate que Sí, sí, sí. la palabra hogar viene Eh, de ujú. hoguera, donde se reunían las personas alrededor para compartir cosas en común. Y entonces ahí donde estaba el fuego, ahí donde estaba la hoguera, estaba el hogar de Jesús. Y entonces él, bienvenidos a mi hogar. Y ellos le preguntan, pero no tienes casa. ¿Ok? Y él les dice, bienvenidos a mi hogar por la cuestión de que se iban a reunir La cercanía. alrededor Ujú. de una hoguera. ¿Qué trae una hoguera? Pues trae el Luz, calor de hogar, trae seguridad, trae todo luz, esto. luz, Exactamente. trae mucha luz porque están en tinieblas, en realidad están en medio de un bosque, entonces están en realidad en tinieblas y la hoguera trae mucha luz. O sea, por eso siempre es como representa esta razón iluminada, esta razón Ujú. que presta su conocimiento y me gusta porque él siempre es consciente de que él no está pensando, él no está juzgando en que los niños no le van a entender o en que eh, o sea, siempre está como muy, a lo mejor no les hace mucho sentido todavía, pero les tiene que hacer sentido, porque ustedes conocen más, porque ustedes tienen una sabiduría diferente. Le gusta ser interrogado por los niños, o sea, le gusta que estos niños le hagan estas preguntas. Está siempre como muy puesto a responder a esta curiosidad y me gusta también, hay un momento de la escena, del capítulo, donde los niños están como orando, hacen como una oración, no me acuerdo, el El Shema creo que se Shema, llama, el Shema. y él yo lo veo como orgulloso de que ellos tienen esa capacidad de conocer, de llevar a cabo de esa instrucción, pero a lo mejor inclusive todavía con esa curiosidad de la niñez, con esta curiosidad de qué bonito lo que están haciendo, no lo están haciendo porque se la sepan de memoria, sino porque a lo mejor la están viviendo de una manera diferente como a lo que lo puede estar viviendo cualquier otro judío de más edad. Porque a lo mejor es para muchas otras gentes como es una obligación hacerlo, me toca hacerlo, mientras que para Ujú. ellos se siente como mucho más fluido o genuino cuando la hacen. Entonces, me gusta porque él se siente como orgulloso de que ellos lo están haciendo. Entonces, esa parte del capítulo también me llamó mucho la atención. Y luego, inclusive, vamos viendo que hay unos niños que desconfían. O sea, no todos están tan emocionados, no todos están tan, sí, no pasa nada, todo bien, sino que hay unos que están ya más influenciados y más prevenidos. Y eso a mí me hace acordar que nosotros o sea, dentro de nuestras propias reflexiones, podemos tener voces internas que desconfíen de la verdad. O sea, que todavía tengamos esas conversaciones internas y qué tal si no es cierto, o sea, qué tal que sea un ladrón, qué tal que sea un asesino, qué tal que sea algo Sí, malo. Entonces, esa confrontación y la valentía de ella decir, ¿sabes qué? Yo sé que no es un asesino, yo sé que, o sea, el entendimiento de decir, yo sé que él no me va a hacer nada malo, yo sé que él no me va a hacer daño, yo sé que lo que está compartiendo es importante, y convencer a esas otras voces, porque al final los otros niños que están dudando igual se quedan, o sea, no se van. Entonces eso también me gustó mucho. claro que sí. Entonces,
Sobre todo que hay una parte también donde él está hablando de lo que yo decía, ¿no? Lo de mi hogar está en muchos lugares y uno de ellos le pregunta, y entonces su padre es rico. Y él ajá, le dice, más adelante lo sabrás, ajá, lo entenderás, ¿ok? Entonces también ahí está esa parte. Otra vez de pleno el entendimiento de que ellos están en un camino, en un aprendizaje, porque él además de ser carpintero, algunas veces dice, soy más bien un artesano y un maestro. ujú, ¿Okay? Y entonces ahí es donde está la parte donde él les dice, más adelante lo entenderás porque ya él está empezando a enseñar. Y empieza por enseñarles a hacer cosas artesanales, las cucharas, no sé qué, esto, aquello, ¿verdad? Y luego, en medio de eso, empieza a enseñarles la palabra. exactamente, que también podría ser visto como una buena metáfora de nuestros inicios en la ley. O sea, nosotros empezamos con manifiesta que una pluma, manifiesta que el 11-11, o sea, manifiesta herramientitas que van, digamos, que pueden ser representadas por estas herramientas manuales o artesanales que les está enseñando, pero estas mismas herramientas te van a llevar en algún momento a entender mucho más allá de lo que estás haciendo ahora. Como que esto es muy momentáneo, esto es muy por ponerte a prueba, esto es una herramienta momentánea, pero esto no es todo. Que de hecho él también lo dice, no revelo todas las cosas a la vez. Yo no, como que no revelo todo de una vez, sino que poco a poco vas a ir entendiendo, poco a poco voy a ir revelando la verdad completa. Exactamente. Y mira que cada una de estas cosas que nosotros también, siendo la representación de estos niños que están aprendiendo, ¿cómo nos sentimos cada vez que logramos una manifestación o que reconocemos una manifestación? Porque manifestaciones tenemos Todo prácticamente todo el el tiempo. tiempo, pero no las reconocemos. Entonces, ¿cómo nos sentimos cada vez que entendemos que lo que estamos haciendo lo estamos manifestando, especialmente con las cosas que nos son útiles? Por eso se llaman herramientas, porque tienen una utilidad. Lógicamente, ahí estamos siendo representados en los niños porque ellos están haciendo herramientas útiles y se sienten contentos de realizarlas y de aprender al lado del maestro. Uh-huh. Es correcto. Y que al final ellos, o sea, digamos, pasan porque le hacen preguntas bastante profundas, o sea, le hacen preguntas eh, de todo tipo. Ya cuando se dan cuenta, inclusive ellos empiezan como a aceptar, a lo mejor este es un rabino, a lo mejor este es un sumo sacerdote y nosotros no lo han conocido todavía y nosotros sí. O sea, ellos empiezan como a darse cuenta de eso y empiezan a hacer preguntas mucho más asociadas, ya no tanto como con qué haces aquí, qué estás haciendo acá, sino más asociadas ya a la fe en sí misma, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de cómo explicas esto, cómo explicas lo otro. Entonces, por ejemplo, el de la justicia, el del ojo por ojo, qué tengo que hacer, cómo me tengo que portar, hacen todo este tipo de preguntas y a mí, por ejemplo, esa parte de la justicia me, me gusta mucho porque la justicia siento que es de las cosas más que hay que mejor interpretar desde la ley que desde la justicia eh, ordinaria que nosotros podamos estar conociendo. Porque nosotros, o hablo por mí, yo conocía la justicia como premio castigo. Mientras que la justicia, desde la ley, se parece mucho a nuestra capacidad de amar, de observar el mundo sin dejarnos llevar por las apariencias de los sentidos. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer estas preguntas sobre la justicia, me hace mucho sentido todo esto de no me voy a dejar llevar por las apariencias, no es que tenga yo que pagar ojo por ojo, ni significa ni siquiera que es que a mí me están pasando estas cosas porque yo haya hecho algo malo o porque me estén castigando, sino porque no he visto las cosas como las tengo que empezar a ver, no las he juzgado rectamente. Esa es la palabra, no las he juzgado con juicio justo.
Entonces esta parte también me gustó mucho y precisamente quien le hace la pregunta es el niño que duda. O sea, Ujú. quien le hace esa pregunta es este niño que, ¿será que es un asesino? O sea, como este que está siempre con ese temor. Es el que se quiere como, que está hablando como una venganza, porque él cuenta algo ahí como que le pasó con otro niño y entonces como, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería tratarlo? Ojo por ojo, la ley del talión, o sea, todo esto. Entonces, vemos que este niño representa esa justicia mal vista, pues, esa justicia incorrecta.